la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gran me hallé. La tumba vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Tu muerte partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Si todo lo diste por amor, no hay más vergüenza, no hay temor. Con todas mis fuerzas cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia hallé. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré, y de gracia en gracia iré. Con mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató, su gracia hallé. Hola, amados hermanos, qué bueno estar con ustedes una vez más, compartiendo juntos este tiempo de estudio bíblico. Gracias al Señor damos por este tiempo maravilloso. Ya hemos completado 8 semanas, 8 días estudiando la palabra del Señor. Esta es nuestra 9ª y última semana de estudio del libro de la epístola de Santiago. Es una maravillosa epístola, sin ninguna duda, nos bendice, sin ninguna duda,
este libro es de inmenso valor práctico para nuestras vidas y, por qué no decirlo también, de alguna forma es estudio teológico. Porque la teología no se trata de aprender solamente cognitivamente, sino también del aprendizaje práctico. La teología es mucho más que palabras, sino que va más allá y este tipo de estudios influye en todo lo que somos y por lo tanto también es práctico. Antes de... están sonando los fuegos artificiales, creo que llegó el pan amasado, no sé. La verdad es que este estudio a mí me fascina, pero antes de ir a eso, quiero ir, como casi siempre lo hago, aprovecho este espacio para dar algunos avisillos. Y el primero es que este jueves que viene la Denis a enseñarnos a hacer, ¿cómo se llama esto? Profiteroles. No tenía idea hasta hoy qué es lo que eran los profiteroles. Y me di cuenta, si era la Denis, tenía que ser algo dulce, un postre, algo así parecido a un Berlín. Búsquenlo después. Supongo que van a quedar muy ricos porque la Denis no es que le guste la cocina. Ella trabaja en esto, se dedica a esto, estudió esto y realmente cuando uno prueba estos manjares que ella cocina, son geniales, así que lo invito a estar conectados este jueves y al final voy a dar la receta, los ingredientes, así que para que los puedan tener el jueves o si ustedes quieren el fin de semana, vean este jueves todo lo que ella tiene preparado. También, como lo dije, esta es la última semana que estamos estudiando el libro de Santiago y por lo tanto también al final vamos a decir cuál es nuestro próximo libro o libros a estudiar. Y va a ser algo también muy interesante y muy ad hoc con el tiempo que estamos viviendo. Así que les invito a estar pendientes. Al final vamos a estar diciendo cuál va a ser nuestro estudio bíblico. Dicho eso, quiero ir a la palabra del Señor. Ahí, como usted ya lo sabe, en el libro de Santiago. Así que si usted tiene a mano su Biblia, su celular, yo le voy a invitar a que busque en ese hermoso libro Santiago capítulo 5. Bueno, redondeando van varias ideas mientras ustedes buscan eso. Quiero contarles que parece que nos van pasando ciertas situaciones que nos hacen meditar y vuelven a nuestra mente las palabras del Señor en la pluma, si usted quiere, de Santiago. Parece en el transcurso de la semana, por lo menos a mí se me vienen a la mente algunas cosas que he dicho, que hemos compartido. Y por eso es que creo que sirve en lo práctico. Así que si usted quiere puede revisar después los videos, verlos de una, descargarlos, estarlos viendo con más calma. Va a ser un tiempo, creo, de mucha bendición. Santiago capítulo 1 nos habla acerca de que el hombre, la mujer de Dios, debe pedirle a él sabiduría. Y dijimos que esto es la actitud y la aptitud para tomar buenas decisiones en la vida y por lo tanto ser feliz. Por lo tanto, que nos vaya bien. Y esto no quiere decir estar exento de dificultades. Ojo con eso. Porque vamos a seguir hablando de alguna manera en los siguientes estudios algo respecto a esto. Sino que estar en la voluntad de Dios. Y dentro de este libro, ¿cuál es la voluntad de Dios? No solo que sepamos de Él, no solo que seamos religiosos en el sentido nominal, soy cristiano, tener el afiche, el nombre de cristiano, sino que realmente vivir esa religiosidad. La palabra religión no es mala, se le ha dado esa connotación, pero la palabra religión aquí no es mala y lo dijimos. Esta palabra tiene la connotación de ser un devoto y en ese tiempo era de cualquier religión, de cualquier Dios, pero aquí Santiago la aplica al Dios verdadero, a nuestro Dios. Por lo tanto, ser un devoto de Dios debe ser algo que se nota en la vida cotidiana, en todos los acontecimientos de la vida, en la práctica, en la vivencia, en mis relaciones con el prójimo. Y eso es lo que hablan los capítulos 2 al 5.
Capítulo 2 nos habla de cómo debemos tenderle la mano al que está en apuros. Capítulos 3 y 4 casi esencialmente nos hablan de la lengua, pero habla también de otros asuntos, pero de cómo hablar y hacerlo correctamente. Y no estamos hablando de la dicción, de no tener muletillas, nada de eso. Eso le queda al Javier, que está teniendo unas clases bien intensas con algunas personas de la iglesia de comunicación. Sino que nos referimos a que podamos dominar lo que decimos, en el sentido de no ofender, de no agraviar, de no hacer daño al otro. Eso parece que nos cuesta mucho. Y hay personas que llevan bastante tiempo en el Evangelio, bastante tiempo en una iglesia, y esta parte parece que es la que menos se domina. Bueno, en el capítulo 5 hablamos de la relación de las personas con el dinero y con las personas que tienen dinero o no lo tienen. Y dijimos que no había que menospreciar ni al pobre ni al rico, ni tratarlos en forma desigual. Ahora, ¿por qué quise hacer este resumen? Porque esta última parte, el final del libro, va a tener relación con esto. Y vamos a hablar de cómo ve Santiago la segunda venida de Cristo y todos los sucesos que están alrededor de esto. ¿Cómo debiéramos esperarlo? En forma práctica, no en forma teórica, sino en forma práctica. Entonces, leamos este hermoso libro en el capítulo 5 y vamos a ir ya a esta última parte, ¿cierto? Exhortación a la vida práctica. Hemos dicho que va en el capítulo 4, me voy a correr un poquito, ahí, 4:11 al 5:12. Y ahí estamos, ya casi al final. Y estamos dentro de toda esta parte de exhortación a la vida práctica. Vamos en paciencia ante la venida del Señor. Ahora, hay que tener en mente que esta paciencia es la que también hablamos en el capítulo 1, esta paciencia que es hipomoné, saber soportar, pero no de una forma pasiva, sino que accionando de una forma activa, de forma correcta. Cuando estaba en la universidad, tuve tiempos muy difíciles, en varios sentidos, no solamente económicos. Los que están en la U y trabajan y estudian y están en todas esas circunstancias me van a entender muy bien, sino de varios tipos. Por ejemplo, en ese tiempo trabajaba en la feria, y me tenía que levantar temprano, hacer esfuerzo físico, y luego me iba a la U, casi inmediatamente cuando llegaba de la feria, y luego que llegaba muy tarde la noche de la U, me ponía a estudiar, a hacer trabajo, y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Bueno, cuando ya iba en cuarto o quinto, uno dice, ay, qué terrible situación, pero queda tan poco. Y este es el sentido de lo que está diciendo Santiago. Hagan lo correcto, sáquense 7, háganlo bien, queda tan poco para la venida del Señor. Y como lo dijimos en algún momento, no sean como estos que solamente están preocupados de las cosas terrenales, de las cosas inmediatas, de lo que está en el aquí y en el ahora, sino que preocúpense de las cosas verdaderamente importantes, de su relación con el prójimo y de su relación con Dios. Entonces, leamos estos versículos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: Amados hermanos, estoy leyendo en ETV. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores. Vean, acuérdense que estamos hablando de sabiduría. Por lo tanto, observen, vean lo que ellos hacen. Mediten. Eso es el piensen aquí. Observen con detenimiento. Piensen en los agricultores que con paciencia, segunda vez, esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Así como los agricultores, ustedes deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. O podría decir, la venida del Señor está aquí, cerca. La venida del Señor está a la puerta.
Bueno, obviamente la palabra paciencia se repite varias veces en este pasaje y debemos recordar por qué repite esto antes de ir a estos dos versículos que los vamos a pasar muy flash. Y es porque hay que tener en la mente que ha dicho ya en los versículos anteriores, capítulo 5, versículos 1 al 6, que algunas personas se preocupan solamente del presente, solamente se preocupan del bienestar económico, solamente se preocupan de las cosas terrenales y no de lo espiritual. Entonces, dice en esos primeros versículos, aquellas personas que así actúan, que se preocupan solamente de lo inmediato, van a recibir una retribución. Y no sé si ustedes se acuerdan. Son como estos animalitos, estos chanchos, que son engordados para ir al sacrificio, para que después lo echen al fuego o se los coman. Esta gente que solamente se está engordando, acumulando riqueza, es como estos chanchitos que son tan ricos para comérselo. Perdón a los veganos que no les gusta que diga esto, pero a mí me encanta la verdad la carne. Y no estoy hablando en el sentido espiritual. Así como el agricultor espera el fruto y se demora el proceso, en la gran mayoría de los casos, 1 año para completar el proceso y para recoger y cosechar, así nosotros debemos actuar ante la venida del Señor, sabiendo que eso es algo seguro. No es algo que puede ocurrir, sino que la venida del Señor es totalmente y absolutamente, completamente, quiero ser muy enfático, es algo como que ya hubiese sido realizado, porque si Dios lo dijo, así es. Jesucristo regresará. Como dice 2 Tesalonicenses, Él va a hacerlo y todo ojo le verá, como dice también Filipenses. La iglesia del primer siglo y de todos los siglos posteriores ha estado viviendo, anhelando y esperando la segunda venida del Señor. Y nosotros no debemos esperarlo como teniéndolo por tardanza. Si el Señor no vino, ya tanto tiempo que ha pasado, preocupémonos de otras cosas que son más importantes. No, sino que todo lo que hacemos debemos hacerlo glorificando a Dios en nuestros corazones. Y he escuchado esta frase, no sé de quién es, a mí no se me ocurrió, pero hay que planificar como que el Señor viene en 1000 años. Hay que vivir la vida planificando, no porque el Señor viene, no voy a estudiar, no voy a planificar, no voy a tener ordenada mi vida, pero viviendo en santidad como que el Señor viene hoy. Y si hablamos de la palabra santidad, no se refiere solamente a dejar cosas malas, sino también a hacer lo bueno. Y esto es el mensaje central de este libro. Hagan lo que corresponde. Recuerden que estamos esperando la segunda venida del Señor. Estamos esperando, expectante. Por lo tanto, sírvanle de corazón, está diciendo Santiago. Todo lo que hagan, sea de palabras, porque es enfático en los capítulos anteriores, o de obra, háganlo para la gloria del Señor. Entonces, habla de la lluvia temprana, esta lluvia otoñal, esta lluvia que sirve para que los frutos crezcan. Y también habla de la lluvia primaveral. Y el sentido de todo esto es, como el campesino no puede hacer nada para apurar la lluvia, así también el cristiano respecto de la venida del Señor. No podemos hacer nada para apurar la venida del Señor. Yo he escuchado mucho, y no estoy diciendo que no haya que evangelizar, por favor no me entienda mal, pero no podemos hacer nada para apurarla porque el Señor ya tiene designados sus tiempos. Él lo tiene en su sola potestad todos estos momentos. Sí, nos queda estar preparados para ese acontecimiento y actuar de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la verdadera fe. Entonces, vuelvo a resumir, quiero que quede muy claro este punto. Debemos actuar y pedir sabiduría a Dios para poder hacer las cosas como Dios las quiere, como nos dice todo el libro. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Él es nuestro Señor. Recordemos que en el versículo 1 justamente Santiago se refiere a sí mismo como un siervo de Jesucristo, del Señor Jesucristo, el que es el dueño de todo, y nosotros también debiéramos vivir la vida de esa misma manera, entendiendo que somos de Dios y debemos nuestra vida a su señorío. Última parte de esta penúltima parte. Exhortación a la vida práctica, entonces,
capítulo 4:11 al 5:12, y la última parte de esto son los versículos 9 al 12, que nos llama a no quejarnos del hermano mientras tiene cabida la venida del Señor, ya que el Señor viene pronto. Nosotros no debemos dar lugar a la queja. Leo los versículos 9 al 12. Hermanos, escuchen, no se quejen. Vuelvo a repetirlo. Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, observen, deténganse con detenimiento, abran bien los ojos. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Y quiero detenerme ahí un poquito antes de seguir leyendo. Pues miren, es observar con detenimiento algo como quien investiga. Dense cuenta. El juez ya está a la puerta. Los jueces en ese tiempo, los ancianos, los que juzgaban, se sentaban a la puerta de la ciudad para hacer juicio. Y Santiago está diciendo, el juez ya está ahí. El juicio ya está a la puerta, ya está el juez en el lugar que le corresponde para hacer juicio. Si en un juzgado entra el juez, todos se ponen de pie, y cuando el juez se sienta, recién los demás pueden tomar asiento. Bueno, el juez ya está en su silla y ya se sentó, dice Santiago. Versículo 10. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas. ¿Durante qué? Durante el sufrimiento. Tomen ejemplo de paciencia, de nuevo esta palabrita, durante el sufrimiento a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Oye, ¿qué dice harto en tan poco? Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempos de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Vean el ejemplo de Job, que siendo una persona justa sufrió tanto, pero el Señor es tierno y misericordioso. Siempre es una motivación saber que otros han podido soportar, tener paciencia en medio de la aflicción. Y esto es lo que está hablando Santiago. Miren con gran paciencia este gran ejemplo que nos da Job, quien soportó la prueba. Los mismos profetas hicieron lo mismo. Hebreos nos dice esto, sobre todo al final, ¿no? Se sabe que Isaías murió aserrado, que Daniel estuvo en el foso de los leones. Los apóstoles todos sufrieron y murieron martirizados. Tenemos tanto ejemplo en la historia. Debemos mirar y observar cómo ellos lo hicieron para nosotros hacerlo de la misma manera. Entre paréntesis, lea biografías de cristianos relevantes de la historia, le van a hacer muy muy bien. Esta espera que tuvieron los profetas hace que nosotros también podamos hacerlo, y observar eso nos va a motivar a decir, no, yo también puedo. Bueno, en el transcurso, mientras tiene acontecimiento o mientras sucede la segunda venida del Señor, nosotros, como dice aquí, no debemos hablar mal del otro. Y vuelve al mismo tema. Ojo con eso, parece que es el hilo conductor de todo. En medio de la segunda venida o de la esperanza de esta segunda venida, el juicio del hermano de la fe no debe hallar cabida. ¿Por qué no debe hallar cabida? Porque el juez ya está sentado y no es usted. No soy yo, sino que el juez de todos nosotros es Dios.
quien tiene todos los elementos para juzgar rectamente, santamente, correctamente. Y nosotros, no. ¿Le ha pasado a usted que le parece que alguien es pesado, pero luego se encuentra que es tan simpático como yo? No, hablando en serio. A mí, muchas personas me han dicho que cuando no tienen cercanía conmigo me encontraba muy pesado. Y después cuando me conocen más me dicen, tenía toda la razón. La verdad es que a veces vemos apariencia de la persona, pero no la conocemos. O no sabemos su trasfondo. Decimos por qué esta persona se encerrará tanto en sí misma. Y no sabemos su trasfondo, por ejemplo, su crianza, cómo la pasó mal. Y no es que algunas cosas estén bien, sino que simplemente podemos comprender lo mal que algunas personas la han pasado. Bueno, el que tiene todos los elementos para juzgar es solamente Dios. Él tiene todos los elementos y no nos corresponde a nosotros. Ahora, hay algo que el texto dice que no lo voy a desmenuzar completamente, pero quiero decirlo en forma muy amplia. Y es que a lo que se refiere Santiago es que no debiéramos añadir ninguna carga, y eso ya lo ha dicho, como lo comentamos en los capítulos anteriores, el mismo autor. No debiéramos añadir ninguna carga a ello, no debiéramos reglamentar tanto las cosas como para que la gente sintiera que es una pesada carga servir a Dios, sino que debiéramos ser facilitadores de que otros sirvan a Dios. A veces cometemos torpezas enormes para que otros sirvan a Dios. Sin embargo, hay lugares donde le pueden servir sin tener tanto conocimiento, sin tener tanta trayectoria como se pide. Podemos usar a la gente, en el buen sentido por supuesto, sabiendo que Dios nos dio talentos y dones a todos nosotros y que ningún tipo de ministro de Dios tiene todos los dones y talentos. Hoy muchos pastores están dando gracias a Dios porque los jóvenes, sus hijos, sus sobrinos, le están ayudando, no se están ayudando en las transmisiones, porque la gran mayoría de los pastores no manejamos esto. Siendo muy sincero, diría que la gran minoría de los pastores manejamos algo de esto. Permiso, voy a tomar un tecito. Y creo que debiéramos entender que la facilitación en este camino de la vida debemos hacerlo en conjunto, de no estar poniendo zancadillas a otros, porque finalmente eso es nuestro juicio. Tantas personas se han apartado del camino porque yo sabía que este era malo y lo tengo ahí siempre en ascuas, o siempre ahí lejano. Tanta gente que no ha hallado cabida dentro de la iglesia porque candadito, cerradito, nadie más juega. Bueno, en medio de la esperanza de esta segunda venida, no debe haber juicio a otros porque el juez verdadero es Dios. Ante todo este escenario, se vuelve al tema del hablar, ¿cierto? Ya se ha vuelto específicamente de la veracidad. Y aquí Santiago dice, no juren. Y la pregunta sería, ¿por qué es necesario que alguien jure o que no lo haga? ¿A quién usted le diría, júramelo? Alguien que probablemente usted tenga dudas de lo que dice. Bueno, por eso Santiago está diciendo, o finalmente lo que quiere decir es, no tienen para qué jurar si ustedes son verídicos en sus palabras. La gente debe tener la confianza en ustedes porque cuando ustedes dicen sí, es sí. Cuando ustedes dicen no, es no. Y es verdad. ¿Y por qué son tan comunes en nuestro caso, qué sé yo, los contratos, que finalmente son juramentos? Porque no hay confianza. Porque todos estamos esperando que el otro parece que nos falle. Recuerdo que muchas personas, ya que hablé de que un tiempo trabajé en la feria, muchas personas al darse la mano allí en ese lugar, hace harto tiempo, no sé si hoy todavía será así, decían, mi palabra es un documento. Y la verdad es que de muchos de ellos vi que sí lo eran. Personas honestas, muy correctas, no en el sentido de no hablar garabato y eso, pero en el sentido de daban su palabra y la cumplían. Creo que nuestros abuelos daban su palabra y la cumplían sí o sí. Hoy es esto mucho más laxo.
Ahora, dicen que los que se vuelven viejos ven todo lo antiguo mejor. No sé si me está pasando eso. Pero la verdad es que lo que nos llama Santiago es a que seamos confiables, finalmente. Que todo lo que digamos, de la manera que la digamos, sea totalmente honesta y que otros puedan poner sus manos al fuego por nosotros. Quiero ir a otro libro que tiene mucho que ver con este, y es Mateo, porque el Señor mismo dice también prácticamente estas mismas palabras. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, lo leo, dice: también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Eso sale en Eclesiastés. Algo que yo repito muy frecuentemente a algunas personas. Cuando se comprometen les digo, mejor no me digas y hazlo, no te comprometas en nada. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, no es tuyo. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Bueno, hoy día es más fácil, ¿no? Yo voy a en algún momento hacer que mi cabello vuelva a ser negro. No lo voy a hacer. Bueno, no sé. Dios dirá. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí, lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Cualquier otra cosa viene del maligno. Mira. Entonces, el mismo Señor, y creo firmemente que Santiago se toma de parte de esto, porque no sé si ya lo he mencionado, Santiago, en todo el libro, es muy paralelo a todo lo que dice Mateo capítulo 5 al 7, es decir, el sermón del monte, como ha sido llamado. Y este sermón nos llama también a hacer y realizar más profundamente la actividad de Dios. Ahora, también refiriéndome a este pasaje de Mateo capítulo 5, los oíste que fue dicho, no es que sean más severos solamente que lo que dijeron los antepasados. Los antepasados dijeron, si jura, cumple. Pero ahora Jesús dice, ni siquiera jures porque te deben creer, porque tú eres genuino, verdadero, correcto en todo tu accionar. La gente debiera correr. Y si dice algo, cúmplelo. Bueno, en todo el Nuevo Testamento lo que se está proponiendo es la vida del Espíritu en nosotros los creyentes. Es Dios actuando a través de nosotros, y por lo tanto no es en nuestras fuerzas que cumplimos eso, no es solamente algo aparente, algo de acción, también lo conlleva, pero no es solo eso, sino que es una mente transformada, un corazón transformado que lleva a cabo acciones no para que otros nos vean, no para que se vea bonito, sino porque realmente amamos a Dios y somos sus servidores. Entonces, ante la venida del Señor, sea genuino, sea verdadero, no hable de otros, no juzgue de otros, no juzgue a otros. Y vamos al final de todo este libro, capítulo 5, versículos 13 al 20, ya sería la quinta parte final de este libro en estudio, que a su vez se va a subdividir en la parte A y B, que son características de la iglesia, y la verdad es para vivirla. Si se va con esa frase, yo estoy más que satisfecho. Repita conmigo, la verdad es para vivirla. La verdad es para vivirla. Características de la iglesia entonces. Capítulo 5, versículos 13 al 18. Qué rápido leer Biblia, y a veces decimos que no tenemos tiempo, ya hemos leído varios versículos. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. ¿Qué es lo que sana al enfermo? Vuelvo a repetirlo, versículo 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo,
y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Creo que no sé si es el más, pero creo que es uno de los pasajes más conocidos de este libro. Y regularmente se estudia y se predica acerca de esto. Me están prendiendo la estufa, así que genial. Las características de la iglesia mientras tiene cabida la segunda venida del Señor. Es una iglesia que está expectante y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, es una iglesia que vive orando. Y de esto prediqué el domingo recién pasado. Antepasado, este domingo predicó maravilloso mi esposita querida, Cecilia. Pero prediqué acerca de la oración. Y la oración no es solamente decir lo que yo deseo, sino que este tipo de oración a la cual se refiere Santiago tiene una esperanza liberadora, una esperanza justiciera, una esperanza que se pone en Dios porque va a obrar a favor de los suyos y de todos los seres humanos. Dicho de otra manera, la oración se hace también porque se tiene en mente a este Dios que cumple, como lo ha dicho, que lo debemos hacer nosotros. Él también cumple, Él también nos escucha. Ahora, lamentablemente, hay muchas personas que exacerban lo que este tipo de textos dicen. Y no sé si usted lo ha visto en redes sociales, gente muy conocida ha dicho, ¿acaso Dios no ha dicho que si oramos por los enfermos, estos sanarán? Así que no importa si hay gente con coronavirus, debiéramos... Yo estoy totalmente en desacuerdo. Proverbios nos enseña que debemos ser gente prudente. Y una cosa no debiera anteponerse o contraponerse con esto. Tener fe no significa ser imprudente, sino entender que Dios siempre nos escucha. Pero eso no nos da la posibilidad o los motivos para ser imprudentes. Cuídense, quédense en casa, lávense las manos. En lo posible no salgan de sus casas. No queremos que nadie tenga problemas en este tiempo. Y lo repito una vez más porque hay mucha gente porfiada. Bueno, orar es esperanzador. Y es una de las cosas que nosotros como cristianos habitualmente hacemos. Ahora, cuando llama el autor a orar, cuando están pasando por dificultades. Ahora, ¿significa que solamente en esos casos se debe orar? De ninguna manera, sino que en todo tiempo, como dice Tesalonicenses o Pablo a los Tesalonicenses, debemos orar. Orad sin cesar. También la iglesia adora, la iglesia canta, la iglesia sirve al Señor con regocijo en su corazón, como dice Efesios. Los que son llenos del Espíritu, dice Efesios capítulo 5, adoran al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Parece ser que cada reunión de los cristianos desde siempre ha sido motivo de felicidad. Primera de Corintios es solamente un ejemplo, pero Hechos nos habla de esto. La historia eclesiástica, la historia de la iglesia nos dice que siempre la iglesia ha cantado no solamente algo que le gusta cantar o la música que le agrada, sino que ha cantado sus creencias. Algunos generales han llegado a decir que quítele la música a la gente y denle otra música y va a cambiar de pensamiento. Porque la música, el adorar a Dios con cántico, es algo medular, es un tipo de lenguaje, la música, con el cual nosotros debiéramos adorar a Dios frecuentemente.
Además, la gracia es el motivo que impulsa esta manifestación del gozo de Dios en la vida del creyente. Él nos ha perdonado, Él nos ha amado, Él nos ha salvado. Por lo tanto, cantamos con gozo y con fervor a Dios. Cantar no es solamente una cuestión mecánica donde sale voz por nuestra boca, desde nuestra garganta, sino que tiene que ver con algo que se ha hecho en el corazón. Juan capítulo 4 nos dice, los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Deben haber experimentado la transformación interior en su espíritu y por eso adoramos al Señor en espíritu y en verdad. No es solamente una manifestación externa, sino que es algo que ya ha ocurrido en el interior de la persona. Cantar, los salmos nos llaman a hacerlo bien. Y aunque algunos de nosotros no tenemos todas las habilidades para cantar bien, gracias a Dios por los que sí lo hacen bien, debemos hacerlo con una actitud desde nuestro corazón como a Dios le agrada, con todo el corazón. Hay varias historias que nos dicen que los cristianos tenían la costumbre de juntarse por lo menos, una vez a la semana y en la madrugada. Plinio, esta persona que es tan connotada en la historia del Imperio Romano, en una carta a Trajano, el emperador, dice, ellos tienen la costumbre de juntarse muy temprano en los días señalados y cada vez que se reúnen cantan con gozo antes del amanecer y comen juntos, celebran juntos, como que ese Dios en el cual creen está en medio de ellos. Ojalá se dijese de nosotros los cristianos de hoy del siglo XXI lo mismo, que cada vez que nos reunimos hay gozo, cada vez que nosotros nos reunimos hay comunión, como sucedía en el libro de Hechos. Si usted lee el capítulo 2 y capítulo 4, y por qué no decir todo el libro de Hechos, se va a dar cuenta que la gente llena del Espíritu vive con fervor, con pasión, lo que cree, y lo canta, y lo manifiesta en sus canciones. La gracia es el motivo. Porque hemos sido perdonados es que tenemos gozo. No porque seamos intachables, no porque seamos perfectos, sino justamente por lo contrario. Porque nos reconocemos como pecadores, porque nos reconocemos como infelices sin Dios, inútiles sin Dios, es que tenemos el gozo que nos da la salvación, el perdón que Dios nos brinda. Por eso cantamos al Señor. No porque sea una rutina, no porque corresponde en nuestra liturgia, sino porque realmente adoramos al Señor con gozo en nuestro corazón. En tercer lugar, ¿qué había como característica en la iglesia? Sanidades. Era algo común, era algo cotidiano. Imagínese lo que dice el libro de Hechos, que cuando pasaba Pedro por algún lugar, aún la sombra sanaba, ¿no? Bueno, sabemos que era el poder de Dios sin ninguna duda. Uno de los padres apostólicos tertulianos describe cómo a través de un cristiano que no era connotado, Dios sanó al emperador Alejandro Severo. Y es porque simplemente la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, volviendo al tema que estaba en el punto 1 acerca de la oración, ¿esto quiere decir que cada vez que oramos por los enfermos, Dios tiene el deber de sanar? No. Fíjese en lo que pasa en la vida de Pablo, en lo que pasa en la vida de Timoteo. Parece ser, según lo que implica lo que dice Gálatas capítulo 4, que Pablo tenía alguna enfermedad a la vista, probablemente. Que Pablo probablemente salía pus de sus ojos y que no podía ver en ciertos momentos de su ministerio. Por eso es que dice que los gálatas hubieran querido darle sus ojos. Eso se ha inferido. Y de hecho habla el mismo y otros pasajes de la Biblia que hay un aguijón en su carne. Probablemente sea esta enfermedad que evidencia en el siglo II que así fue con Pablo. Pero sin duda,
creemos que Dios usó a Pablo y que Dios contestaba la oración de Pablo. Timoteo, Pablo le dice a este colaborador, a este discípulo, tómate un vinito porque te va a hacer bien para el estómago. Ahora, este no es un llamado para todos por si acaso, ¿eh? Ojo ahí. Lo que está diciendo Pablo es haz lo necesario. Hoy día diríamos, tómate los medicamentos. Si tienes la presión alta y el médico te dio un losartán, tómatelo. Si tienes diabetes y te tienes que inyectar, inyéctate, no seas porfiado. No seas porfiada. Entonces, aunque en la historia de la iglesia yo creo firmemente en que Dios hace milagros, Dios me ha sanado a mí, ha sanado a mis hijos, ha sacado prácticamente de la muerte a muchas personas que yo conozco, sin ninguna duda. Dios a veces no lo hace porque está en su potestad hacerlo o no hacerlo. Él es Dios y no nosotros. Nosotros somos sus servidores y no Él de nuestros planes o de lo que nosotros queramos. Juan llega a decir en las epístolas que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él responde y lo hace. ¿Y si no es la voluntad de Dios? Simplemente Él no lo va a hacer. Ahora, ¿esto le quita poder a Dios? No. Nosotros tenemos fe en el poder de Dios, no en que Él siempre tiene que hacer lo que a mí se me ocurre. Fíjese lo que dice Daniel. Me encanta ese pasaje, para mí fue muy revelador. Capítulo 3 de Daniel, cuando estos jóvenes, Daniel no estaba en la escena, cuando estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero su nombre hebreo son Ananías, Misael y Azarías, cuando estos jóvenes están enfrentados a la muerte y les dicen, si no adoran esta estatua, van a cocerse. Sí, es ser echado al horno de fuego. Están cocidos, están cocinados. Bueno, lo que dicen estos chiquillos, nosotros creemos, confiamos, tenemos fe de que Dios nos puede librar. Y uno dice, wow, qué fe tienen estos chiquillos. Pero lo que dice el versículo inmediatamente siguiente es, y si así no fuese, igual vamos a seguir sirviéndole. La verdadera fe es creer que tenemos un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, al cual vamos a adorar y a servir independiente de las situaciones. Dios no sanó a mi mamá cuando ella tuvo cáncer, pero Dios sigue siendo poderoso para hacerlo hoy. Y yo no tengo ninguna duda de eso. Yo tengo plena certidumbre de que Dios sana, de que Dios tiene el poder, pero no tiene por qué hacer mi voluntad. Él sigue siendo Dios y Él está sentado en su trono para juzgar y Él va a poner todas las cosas en su lugar cuando a Él se le pegue la regalada gana, porque Él es Dios. Sigo adelante. ¿Por qué llamaría a los ancianos? Alguien que está enfermo. Mi interpretación y la de varias otras personas es que estos podrían ser la representatividad, la representación de la iglesia en varios aspectos. Así como los ancianos eran representantes del pueblo de Israel en ciertos acontecimientos, los ancianos de la iglesia, es decir, su liderazgo, son de alguna medida, en alguna forma, la representación de la iglesia en su conjunto. Toda la iglesia ora cuando se ora por los enfermos, en conjunto, se está orando en conjunto. No es que nosotros, los ministros de Dios, en mi caso los pastores o maestros, tengamos algún poder especial. Dios escucha a cada persona que con sinceridad se le acerca. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El que se acerca con sinceridad a Dios, con humildad a Dios, Dios le va a escuchar. No hay nadie que tenga un poder más grande, solamente el que tiene el poder es Dios. Y lo que sana al enfermo es la oración de fe. Entonces toda la iglesia ora en conjunto con aquellos que ponen la mano sobre los enfermos. Ahora, el aceite del cual nos habla este pasaje, y unjan al enfermo con aceite, se ha ocupado mucho literalmente, y esta va a ser la primera interpretación que salta a la vista.
y que eso va a surtir algún efecto. Sin embargo, hay otras interpretaciones que me gustaría comentar un poco. Una de ellas es que sería la administración de los medicamentos de hoy. ¿Por qué? Porque el aceite en el tiempo en que escribe Santiago sería una de las cosas que se usan para sanar. Por ejemplo, una herida, dolores, se le haría una friega con aceite, qué sé yo, y se le aplicaría donde la persona siente la dolencia. Ese era uno de los tipos de medicamentos de ese momento. Entonces, esa sería una interpretación, y la otra sería que sería un símbolo de la gracia de Dios obrando a través de su Espíritu. Ahora, cualquiera de estas dos interpretaciones deben llegar necesariamente a la misma conclusión, que es Dios el que está obrando en la persona que está enferma, y no es ni el aceite, ni la persona que pone la mano sobre el enfermo, sino que es Dios el que sana y el que salva, porque luego de eso dice, y también le va a salvar. Recordando que en el griego son las mismas palabras. Tiene que ver solamente con el contexto, cómo se traduce. Parece ser que para Santiago hay alguna relación entre pecado y enfermedad. Vuelvo a leer esto. Versículo 14. Alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. ¿Por qué quise leer esta última parte? Simplemente porque algunos todavía siguen suponiendo, como era la teología del Antiguo Testamento, de las personas más primitivas sobre todo, que cada vez que alguien está enfermo es porque cometió un pecado. Bueno, si algo te pasó, bueno, Dios castiga, pero no a palo. ¿Ah? Supongo que alguno de ustedes ha escuchado en alguna oportunidad ese tipo de comentario. Y la verdad no es esa. Nosotros nos enfermamos porque estamos afectados por el pecado como creación. Somos parte de la creación de Dios, y toda la creación fue afectada por el pecado. ¿Hay enfermedades? Sí. ¿Y nos van a afectar a nosotros también los creyentes? Sí. Lamentablemente así es. Por eso Santiago no es concluyente. Dice, sin embargo, y si ha cometido pecado, dice NTV, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, la idea es la sanidad, pero lo importante es también la salvación y la sanidad interna de la persona. En este pasaje completo hay tres ideas judías también. Y es que el pecado trae enfermedad, como ya lo dijimos. El pecado debe ser confesado en presencia de otros para que sea perdonado. Y esto va a ser algo relevante, porque la idea en algunos círculos judíos, no en todos por supuesto, en algunos sería una aberración confesar los pecados delante de otros. Pero en otros círculos la idea es que la persona se avergüence de lo que ha hecho, y que por lo tanto no le venga a pedir perdón a Dios de nuevo por lo mismo. Si oye, ya todos te escuchamos lo que hiciste, ten un poquito de decencia, ten un poquito de orgullo, por favor. Entonces esta confesión pública y privada, que en el Talmud sería una falta de respeto, esta confesión pública, Maimónides nos dice respecto a estas creencias judías que se hace en presencia de otros con un sentido, y yo creo que es este sentido el que le da Santiago. Confiesen a otros cuando tienen dificultades en su manera de ser, en su forma de actuar. ¿Para qué? Porque si esas otras personas son maduras, si esas otras personas le pueden ayudar a avanzar en su vida cristiana, lo van a hacer. Entonces, el sentido no es confiésense sus pecados uno a otro porque sí, cuéntense los pecados para que el otro lo pueda apelar. No. El sentido, como diría un judío de aquel tiempo, es: si alguien te puede ayudar y progresar en la vida cristiana, qué bueno. Entonces habla. Hace poquito tiempo alguien habló conmigo acerca de sus problemas de pornografía. Y el asunto es que es muy difícil salir de la pornografía porque es una adicción. Así que si alguno de ustedes está metido en eso, por favor, vaya al psicólogo, porque si fuera adicto de cualquier otra cosa, le diríamos lo mismo.
Un adicto necesita muchas veces una ayuda profesional, aunque Dios también puede hacer su obra, sin ninguna duda creemos en el poder de Dios, pero si yo estoy enfermo de los ojos, voy al oftalmólogo, al oculista, yo uso lentes para ver de lejos, así que yo ya fui. Si la vez que me esguincé el tobillo, fui al traumatólogo y a nadie le pareció pecado. Por lo tanto, si alguien tiene algún problema en su mente, necesita un psicólogo, un psiquiatra, por favor, hágalo. La idea es que cuando nosotros estamos enfermos, en cualquier forma, nosotros hagamos todo lo posible. De eso está hablando Santiago, que nosotros cuidemos nuestra integridad como seres humanos, que nos preocupemos de todo lo que somos, no solamente del aspecto espiritual, sino de todo el ser integral. Tercero, el poder de la oración es total, porque es dirigida a Dios. Y aquí se ponen dos personajes conocidísimos del Antiguo Testamento como el ejemplo a seguir: Job y Elías. Elías dice que hacía oración y las cosas sucedían, y oraba por otra cosa y dejaban de suceder porque él lo pedía. En su ministerio los enfermos eran sanados, los que tenían falta de comida la obtenían. Dios usaba y hacía notorio su poder a través de este hombre de Dios. Entonces Elías es aquí, y dice el versículo 17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, pero él oraba con fervor. Ahora, vuelvo a la idea anterior. Esta idea de orar con fervor no es gritar más fuerte. No tiene que ver con eso, orar necesariamente con fervor, aunque sí hay otros pasajes que lo implican, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? Pero en esta realidad, la idea de orar con fervor es orar con toda convicción, con todo mi ser. Estoy involucrado, no solamente hablando palabras de buena crianza, podría ser, si estoy haciéndolo en público, sino que lo hago con todo mi corazón. Algunas traducciones van a decir algo así como con un fuego encendido en el interior. Que sea algo realmente que involucre a todo nuestro ser. La oración debe ser llevada como la hacía Elías, creyendo genuinamente que Dios va a obrar a favor de los que le aman. Entramos a nuestros últimos dos versículos. Se me pasó muy rápido la hora. Versículos 19 y 20. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esta persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. No sé si recuerda, estamos hablando del mismo pasaje, pero hace solamente un par de minutos dijimos que nosotros no debíamos ser jueces de las personas. Y creo que muchos se han ido de nuestras congregaciones porque nosotros hemos sido sus jueces y no los ayudadores que ellos necesitan. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, y otro le ayuda a volver, dicen algunas otras versiones, pueden estar seguros que quien le haga volver, quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará de esa persona de la muerte. Muchas veces cuento esto y los que han estado en la iglesia por años me lo han escuchado un par de veces, pero hace también un par de años tuve la oportunidad de salvar a una niñita ahí en la playa. A mí me gusta mucho nadar, sobre todo en el Bato, esa playa me encanta, en la playa de Quintero, al lado de Loncura. Hay olas que revientan, me gusta tirarme por abajo, pasarlas por arriba, pero ese día yo no me metí porque había mucho peligro, estaba muy fuerte, y algunas personas se metieron a la orillita, pero lo agarró y se lo llevaba para adentro, y se metieron algunas personas a sacar a la niñita y no pudieron. Finalmente, cuando yo me metí, y la verdad también estaba asustado, porque estaba muy fuerte, y pude sacar a esta niñita, me di cuenta que hay cosas más relevantes en la vida. Ahora,
No estoy diciendo que la vida de esa niña no haya sido importante, es muy importante. Pero a veces le tomamos poco peso a aquellos que han dejado al Señor. Y lo miramos como un número más. Son personas que en muchas oportunidades nosotros les podemos haber ofendido. Quizás le hemos estorbado el camino para seguir. Y creo que hoy el Señor también nos está amonestando a cada uno de nosotros para que le hagamos volver. Para que seamos de aquellas personas que seamos líderes. Pero no líderes porque queremos ganar una posición de influencia, sino porque como nosotros seguimos a Cristo y como lo decía Pablo, que otros también nos puedan mirar a nosotros como un ejemplo a seguir. Porque hemos conocido el amor de Dios, porque hemos conocido su gracia, que otros puedan ver que también nosotros podemos compadecernos de quienes sufren y de quienes han caído. Porque no somos ninguna blancas palomas, sino que justamente porque éramos y somos, en realidad sin Cristo, la oveja perdida, es que podemos ver a otros con compasión y con ternura, como Dios nos ha visto a nosotros. El Evangelio no es especulación filosófica, ni un conjunto de teorías, sino la comprobación, la certeza de que Dios está actuando aún. Es una transformadora forma de pensar y por lo tanto de actuar. Dios actuando en cada uno de nosotros es transformador y la ayuda de su Espíritu es innegable y además es invaluable. No hay plata en el mundo que valga lo mismo que el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Esto se debe llevar también al ámbito de la influencia sobre otros. De esta forma se le perdonarán sus pecados y sus faltas. El mismo Señor dijo que la verdad debe practicarse, que la verdad es para vivirla. Y nosotros creemos, esa es la verdad, como cristianos, que las personas valen más que todos los tesoros del mundo. Bueno, un liderazgo positivo, un liderazgo correcto, una influencia, si usted quiere decirlo así, va a dar lo mismo, es solamente un tecnicismo, si quiere hablar de liderazgo, de influencia, sobre otros debe ser un instrumento de Dios. Nosotros debemos ser un instrumento de Dios sobre otros. Nuestra influencia, nuestro liderazgo, nuestra forma de actuar, porque eso es influencia, eso es liderazgo. No estoy hablando de tener autoridad, de tener cargo, no estoy hablando de eso cuando hablo de liderazgo, de influencia, sino que estoy hablando de Dios actuando a través de nosotros. La gran mayoría de las personas no llega solo porque se le hizo una invitación a una iglesia, sino porque ha visto la transformación verdadera de otros creyentes, cuando ve la compasión de otros creyentes por su vida. Muchas personas recurren a Dios en tiempos de crisis, pero también se alejan de Dios cuando no la tienen. Bueno, quizás ese es el momento de que Dios nos use como instrumento suyo para tener compasión y misericordia como Él siempre lo hace. La última frase, si usted quiere empezar a dejar comentarios, preguntas y todo eso, porque estamos terminando. Mi última frase respecto a toda esta epístola es: Dios es el sanador de su pueblo, en forma integral, en forma completa, y Él que lo sostiene en la aflicción. Dios nos use para ser también portadores de esta sanidad, de esta salvación para otros, para sostener a otros en tiempos de aflicción. Estamos viviendo tiempos de aflicción. Estamos viviendo tiempos donde la gente está con los nervios de punta y no hayan qué hacer. Comúnmente las cartas griegas llegan al final deseando salud y prosperidad, pero Santiago lo hace de otra forma. Hace algo aún mejor. Nos recuerda que Dios es el que tiene todo en sus manos y que Él está con su pueblo. Quiero leer una vez más los últimos versículos, se me cerró la Biblia, los últimos versículos del capítulo 5. Capítulo 5, versículos 19 y 20. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Así sea. Que el Señor nos use como congregación Manantial de Vida y a todos los que están escuchando. Doy gracias a Dios por sus vidas.
para que llevemos salvación a todo el mundo, para que hagamos la obra de Dios, y que cada uno de nosotros sea portador de este mensaje de salvación. Bueno, volviendo al aviso primero, no sé si hay preguntas, todavía no estoy leyendo eso. Dijimos que íbamos a dar los ingredientes. Este jueves, la Denis nos va a enseñar a hacer profiteroles. Para los que no saben, yo no sabía hasta ahora en la tarde, son algo parecido a los berlines. Y yo sé que la Denis cocina maravilloso, que ella se dedica a hacer postres, trabaja en eso. Así que sé que le van a quedar de re chupete. Y si alguno quiere sacar un pantallazo, qué sé yo, o anotar esta receta, estos ingredientes: la masa, 100 centímetros cúbicos de agua, 125 centímetros cúbicos de leche, 10 gramos de azúcar, supongo yo que son algo así como una cucharadita, una cuchara, no tengo idea, ahí lo van a saber, 90 gramos de mantequilla o margarina, 150 gramos de harina, 3 huevos, y para el relleno, que es crema pastelera, ¿cierto? 1 litro de leche, 150 gramos de azúcar, 7 yemas, es decir, hay que tener 10 huevos en total, ¿cierto? Los 3 huevos de la masa y las 7 yemas, 90 gramos de maicena, canela en polvo y vainilla. Nota: para el relleno puedes usar también manjar. Eso me tinca mucho, ¿eh? Así que tenga esos ingredientes el día jueves. Este jueves en familia a las 20 horas por Facebook va a estar con, no con Dinimetrio, sino con el papá o el abuelito Dini de Dinimetrio. Y como le había dicho al principio, desde la próxima semana vamos a tener un ciclo de estudio de libros poéticos, pero nos vamos a enfocar en dos. No vamos a hablar de todos los libros poéticos, y vamos a tener 5 semanas, ni una más ni una menos, 5 semanas de estudio de libros poéticos. La primera semana vamos a hablar de poesía hebrea, porque es muy importante para entender el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted, y yo doy solamente un dato para que se interese, que alrededor del 80% del Antiguo Testamento es poesía? ¿Sabía usted eso? Por lo tanto, leer los profetas y no entender la poesía hebrea nos va a llevar a que cometamos varios errores. La poesía es metafórica, tiene muchas figuras literarias, por lo tanto hay que entender cómo interpretar la poesía hebrea para entender el Antiguo Testamento. Y estos libros en específico, ya que están dentro de los libros poéticos como nosotros los catalogamos, es cierto, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son esencialmente poesía. Entonces, luego vamos a tener 2 semanas para estudiar el libro de Job y por qué los buenos también sufren. Y esto vamos a basarnos en el libro de Job para hablar de esto. Y luego vamos a tener otro tema, buscando el sentido de la vida. Y aquí nos vamos a basar en el libro de Eclesiastés, o llamado Eclesiastés, mejor dicho. Entonces vamos a tener estas 5 semanas para estudiar libros poéticos, poesía hebrea, primera semana, segunda y tercera semana Job, cuarta y quinta semana el libro de Eclesiastés. Y espero que les sea de mucha bendición cuando yo he enseñado estos libros, realmente estudiando y compartiéndolo me la lloro toda, así que tengan su pañuelito por ahí. No sé si hay preguntas. Dice Roberto siempre con sus cosas raras, Roberto Borra, ¿no? Dios tiene... No veo ninguna pregunta, así que veo puros amén, amén, amén. Saludos desde Estados Unidos. Oh, David, qué lindo verte que escribas desde Estados Unidos. Saludos para tu esposita, para tu guaguita. Dios les bendiga mucho. Esta es una familia que nos recibió en Estados Unidos y nos atendieron de mil maravillas. Gracias por todo. Estoy siempre muy agradecido de esta familia. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? No veo ninguna pregunta. Puros saludos, buena onda. Cata, el Señor te bendiga mucho. Qué bueno que puedas conectarte. Me alegro mucho, mucho, mucho. Bueno, a todos saludos en realidad. Desde Rancagua, el Richard. Hay gente viéndonos
El domingo teníamos gente viéndonos en Antofagasta, en España, en Temuco, y creo que ahora andamos por ahí mismo. Así que como no hay más preguntas, vamos a llegar al final de este estudio y vamos a orar al Señor. Quiero recordarles algo sumamente importante antes de que oremos. Y es que debemos orar unos por otros, como dice este libro, y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. No basta con saber. No se quede con el conocimiento. Hagamos la voluntad de Dios. Quiero también referirme a algunas peticiones. No las voy a recordar todas, discúlpenme. Voy a hacerlas en forma genérica. Hay personas enfermas de coronavirus. Hay personas que tienen problemas económicos. Ayer falleció un tío mío que era hermano de mi mamá. Sé que mi familia lo quería mucho, yo también. Un tío alegre, feliz siempre, aun cuando estuviera enfermo. Nunca lo vi con un caracho, siempre con la talla a flor de labio. Así que quiero también que oremos por mi familia y que de alguna forma el Dios de todo consuelo pueda llenar este vacío. Sé que la tristeza está y eso no está mal. Somos seres humanos que sufrimos y vamos a estudiar acerca de eso, como dije, las próximas semanas. Así que le invito a orar al Señor y decirle gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú tienes control. Gracias porque tú eres soberano y no yo, porque yo dejaría la escoba. Yo sería como cuando Jim Carrey actuó en El Todopoderoso y quería contestar todo sí, y se mandaba por una embarrada. Así creo que sería yo. Pero Dios es muy sabio y muy bueno. Pidámosle a él sabiduría para actuar. Señor, te damos gracias en esta noche por haber llegado al final de este estudio de tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel, eres verdadero, porque tú de tantas formas nos has bendecido. Gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener sabiduría. Te la pedimos hoy, Señor, con toda humildad y con toda sinceridad. Que podamos tener buenas decisiones, que podamos ayudar al que lo necesita, que podamos vivir y actuar con verdad, sin enojo, y que si hay enojo, que este no nos domine, que no seamos iracundos, que no seamos gente maldiciente, sino que realmente nuestro hablar sea sazonado por ti, que realmente otros al escucharnos hallen el sabor que hay al encontrarse contigo. Que cuando nosotros hablemos sea con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Que podamos, Señor, honrarte con todo lo que somos. Que podamos, Señor, amar a todo el que es nuestro prójimo. Sin importar si tiene muchas aptitudes, si tiene muchos recursos o no los tiene simplemente. Que podamos verle a todo como nuestro prójimo, como nuestro cercano, que podamos reflejarnos en el otro y sufrir con el que sufre, alegrarnos con el que se alegra. Señor, te ruego por todos los enfermos. Tú los conoces. Señor, yo recuerdo a algunos de ellos, pero probablemente no a todos. Te ruego por cada uno de ellos. Tú sabes en quién estoy pensando y sabes quiénes tienen como petición mis hermanos. Te ruego, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos. Que así como lo hizo Jesús a la distancia, hoy nosotros orando podamos también, Señor, sentir que tú has respondido también por nuestro clamor y por nuestra oración. Señor, te pido por mi familia, todos los que sentimos la muerte de mi tío. Te ruego que tú pongas paz en los corazones, que podamos acercarnos confiadamente ante tu trono, este trono que es lleno de misericordia y de gracia. Gracias, Señor, porque tú sigues reinando y tú sigues siendo el Señor y nosotros tus siervos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga mucho. El Señor les haga, responda todas sus peticiones. Y le invito a leer el libro de Job.
o llamado Job, si es posible, en estas próximas 2 semanas. Es un libro relativamente largo, tiene 42 capítulos, pero se lo puede leer en 1 hora, de más que sí. Así que lo invito a leerlo. La próxima semana no tenemos Job, sino que tenemos poesía hebrea. Vamos a hacer algunos ejercicios, así que espero que interactúen conmigo. Por favor, respóndanme, coméntenme, pregúntenme. No. Y para que esto pueda tener algún feedback. A mí me gusta saber cómo está la gente, los que han estado alguna vez en clase conmigo presencial o ahora online, saben que me gusta interactuar con la gente, me gusta saber cómo están. Así que porfis, conéctese la otra semana, pero comente, póngale me gusta, comparta con otros, comparte en modo público, no video, o sea, no como video grupal, sino comparte en modo público, para que otros también puedan agregarse a estos comentarios y poder saber qué están pensando y si hay alguna pregunta o algo que no se entendió, algo que no les parece, puede ser también. Así que gracias, nos vemos este jueves a las 8 comiendo muy rico con la Denis. El Señor les bendiga a todos. Bye bye.